Buenas tardes, mi nombre es Perla Romero y quiero compartirles un poquito acerca de lo que he estado pensando acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús? Muchos de nosotros lo podemos conocer como nuestro Salvador, como nuestro sanador, como nuestro proveedor, pero en particular he estado pensando acerca de cómo habrá sido Jesús físicamente. Cómo eran sus ojos, cómo caminaba, cómo hablaba, cómo se expresaba. Creo que cada uno de nosotros ha tenido un contacto con Él de manera personal que nos ha hecho seguirlo, aprender de Él, crecer con Él. Pero muchas veces no te has puesto a pensar quién es Jesús para ti. Creo que a medida que vamos conociéndolo, aprendiendo de Él, lo vamos amando más. Una de las cosas que dice la palabra de Dios en Isaías 53:2, si tú tienes la oportunidad de ir y leer y abrir tu Biblia y ver, dice ahí que verlo hemos más inatractivo para que le deseemos. ¿Cómo habrá sido Jesús como ser humano? Tal vez no era atractivo, pero tenía algo, tenía esa naturaleza humilde, pero también tenía esa fuerza para hablar, ese poder en sus palabras, esa esencia que lo hacía que la gente pusiera la atención sobre él, su testimonio vivo cuando él hablaba. Y eso es maravilloso. En Lucas 4:32, si vamos a la palabra de Dios, yo lo voy a leer, pero pues ojalá y tengas un tiempecito de ir para allá y leerlo conmigo, o en esa oportunidad que tú tengas, abre tu Biblia. Dice, y se maravillaban de su doctrina, porque su palabra era con potestad, su palabra era con poder. Y muchos se maravillaban. ¿Cómo habrá sido Jesús? Siempre he tenido esa inquietud en mi vida. En el Salmo 139:16 dice que en mi embrión vieron tus ojos. ¿Cómo habrá sido ese contacto que tuvimos allá en la eternidad con el Señor, que pudimos verlo? Y ese es el deseo y el anhelo que nuestra alma y nuestro espíritu sienten al volver a regresar. El ver los ojos de Jesús, el ver, el sentirlo como amado, como esa parte que nos llena. Y el apóstol Pedro, esa experiencia que tuvo cuando Jesús fue crucificado y que antes le había dicho, tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. En la palabra de Dios dice en Lucas 22:61 que el Señor miró a Pedro desde la cruz. ¿Cómo habrá sido su mirada hacia Pedro? Que causó una experiencia en él. Yo no sé, pero mi anhelo, mi deseo, a medida que conocemos al Señor, aumenta por conocerlo, por amarlo, por estar con Él, el seguir avanzándolo, el sentirlo como esposo. Ese es mi anhelo. Yo creo que las cosas que nosotros hacemos o cómo nos comportamos es porque queremos agradarlo a Él. El cambiar, el ser como Jesús, porque al momento de estar experimentándolo en nuestra vida, inevitablemente Él causa un efecto interno y lo podemos mostrar, su naturaleza, su templanza. ¿Cómo habrá hablado el Señor Jesús? Muchas veces pensamos que Él fue todo amor, que hablaba con dulzura, pero también Él hablaba con fuerza, reprendía. Él es así. Lo conocemos a través de la palabra porque también dentro de Él estaba el Cristo, el Verbo, la palabra. Y eso es lo que llega y transforma nuestra vida. Yo te invitaría a que en tu corazón buscaras y sintieras ese deseo, ese anhelo por estar con Jesús. Porque tu vida no sea llevada o regida por reglas,
¿Por qué tienes que hacerlo así? Porque eso no funciona. Lo que funciona es el amor, el amarlo, el desearlo, el querer agradarlo continuamente. Y eso es un proceso de crecimiento que el Señor nos lleva y conocemos a través del tabernáculo en las primeras experiencias, pero donde se lleva esa transformación a querer amarlo es en el lugar santo. Cuando estamos en el altar de perfume, en el altar de oración, donde lo conocemos, donde nuestra naturaleza es transformada, donde deseamos, anhelamos su presencia, queremos ser como Él, por medio de su palabra, al conocerlo y por medio de la experiencia en la mesa de los panes, al comer ese pan, ese gobierno a través de la palabra de Dios y queremos experimentarlo. Es un crecer, es un proceso. Yo te invito a que pienses realmente en el Señor Jesús, el querer buscarlo, el anhelarlo, el querer estar con Él allá en la eternidad como su esposa. Creo que eso es una parte fundamental de nuestra vida como cristianos, el amarlo. No te quedes nada más en conocerlo como Salvador, o como proveedor, o como sanador, porque el Señor tiene muchas más cosas para ti. Te invito a que quieras encontrar al Señor Jesús como tu amado. Hemos sido llamados a ser parte de su esposa. Y creo que el enamorarnos de Él es una parte fundamental de nuestra vida. Hermanos, este es un pequeño mensaje. Para mí eso es lo que ha transformado mi vida. El amar al Señor, el querer servirlo, el querer ser como Él. Yo te invito a que también tú empieces a entregarte en amor, como el apóstol Juan, ¿verdad? A reclinar nuestra cabeza sobre su pecho, escuchar su corazón y ver qué Él tiene para nosotros. Tú y yo somos especiales para Él. Dios nos ama mucho. Dios les bendiga, mis hermanos.